Bueno, este martes el gobierno decidió ampliar a delito terrorista la querella presentada por el bombazo que afectó la noche del domingo a un vagón del metro de Santiago. La medida fue criticada en la Alianza, donde cuestionaron al Ejecutivo por no realizar lo mismo en hechos de violencia registrados en la Araucanía. Vamos a conversar de este caso y también de otros temas que marcan la contingencia nacional. Nos acompaña en CNN Chile el diputado de la UDI, Arturo Esquella. Muchas gracias por estar junto a nosotros, diputado. Bien, gracias a ustedes por la invitación. Diputado, ustedes dicen que es incoherente la actuación del ministro del Interior de invocar la ley antiterrorista en este caso y no hacerlo en la situación que se está dando en la Araucanía. Primero lo celebro, porque es lo lógico. Nadie se le podría ocurrir que el poner una bomba en un vagón del metro, a la hora que perfectamente podría haber estado lleno el metro en su último viaje, va a ser, digamos, una conducta propia de un delito común. Es evidente que estamos hablando de terrorismo y lo que tenía que hacer el ministro del Interior era, por cierto, combatirlo ejerciendo las herramientas que tiene, dentro de ellas la ley de conducta terrorista. Ahora, totalmente incoherente que lo haga después de que ha dicho una y otra vez, no solo él, sino que la misma presidenta de la República, de que esta ley no va de la mano, digamos, con lo que se dice en las convenciones internacionales, lo que dice la comunidad internacional, de que, bueno, derechamente han dicho que no la van a aplicar, no la están aplicando en lugares en donde se está practicando el terrorismo prácticamente todos los días, como es la Araucanía. En fin, entonces eso evidentemente, digamos, que genera una situación de incoherencia que deja a la vista algo que es mucho más delicado, porque para retractarse de la querella, primero presenta una querella normal y después, digamos, pasa un día y el ministro dice, mire, no, nosotros llegamos a la convicción, viendo los antecedentes, de que acá se trató de afectar a personas inocentes. Y si es que uno analiza esas palabras, uno dice, bueno, entonces no la está aplicando en el caso de la Araucanía porque no son inocentes las víctimas de allá. Entonces eso es súper delicado y da, digamos, para estudiar verdaderamente qué es lo que hay detrás de esta lógica del ministro y del gobierno de la nueva mayoría de no aplicar la ley de conductas terroristas y de negar que hay terrorismo en Chile. Diputado, pero usted no ve tal vez una diferencia en la situación que se dio en el metro, que es, claro, un transporte público que transporta a un gran número de personas, además también que está claro que finalmente lo que busca es infundir cierto terror a muchas de las situaciones que se dan en la Araucanía, que son incendios en lugares que no están habitados, como caso, por ejemplo, de lo que usualmente ocurre? Que la ley de conductas terroristas es bien clara, establece ciertos tipos de delitos que son clasificados, si es que concurren otras circunstancias, como conductas terroristas, y dentro de ellos están las lesiones, está el homicidio, y está también el solo hecho de instalar, detonar y varias otras alternativas, claro, de un artefacto explosivo. Y cada uno de esos delitos tiene que ser realizada la conducta, digamos, para infundir terror en una parte de la población o en la población total, o para arrancar alguna decisión de la autoridad, en fin. Entonces, desde ese punto de vista, por cierto que no es necesario afectar a nadie. De hecho, un caso bien concreto, cuando el actual ministro del Interior, cuando era gobernador, pide que se invoque la ley de conductas terroristas el año, creo, 2002, en el gobierno del presidente Lago, ni siquiera hubo muertos, no hubo fallecidos, lo que hubo fue simplemente una lesión a una persona y él consideraba que efectivamente acá estábamos frente a un hecho de terrorismo. ¿Por qué? Porque la conducta se realizó para infundir temor en la población y eso no lo podemos tolerar. Ahora, estamos hablando de lo que pasa con el gobierno. Vamos a entrar también después en detalle de lo que tiene relación con la interpelación, porque uno de los argumentos, uno de los temas que ustedes quieren poner sobre la mesa es eso, que finalmente no se invoque en la Araucanía. Pero ¿qué pasa con el Ministerio Público? ¿Qué pasa con los tribunales, que también muchas veces lo descartan, la utilización de esta ley? El Ministerio Público está atado de manos. Todos vimos lo que pasó en el caso Bomba, en donde efectivamente siguió la lógica de que estábamos frente a actos terroristas. Y lamentablemente el rol que tuvieron los juzgados de garantía, dejando fuera una gran cantidad de pruebas, cosa que le desarma en definitiva el caso al fiscal que lleva la situación, hacen, digamos, que en definitiva fracase el juicio y terminen libres personas que hoy día, dentro de ellos, 2 imputados están siendo procesados en España precisamente por delitos terroristas. Entonces me da la impresión que está, digámoslo en buen chileno, actuando la Fiscalía con freno de mano. No se atreve. ¿Y por qué?
Porque sabe que si es que en el fondo se va por ese camino, los tribunales al final del día, cuando ya se llegue a un juicio oral, va a ser muy difícil o mucho más complejo que fallar, digamos, condenando por un delito común, el que se acoja la tesis de que se trataba de un delito terrorista por las consecuencias que tiene. Y a mí me da la impresión, digamos, que hay mucho, digamos, de ideología, hay mucho de presión política ideológica de no aplicar esta ley por todas las circunstancias que la rodean. O sea, porque es una sanción. Dice que la ley antiterrorista es más bien un problema político, sí. Su aplicación o... Sin ninguna duda. Más que el tema jurídico propiamente tal. Sin ninguna duda tiene una arista política muy profunda, y desde ese punto de vista yo creo que es lamentable, porque el negar que hoy día tenemos terrorismo en Chile y que hemos tenido durante los últimos años, y ampliémonos durante los últimos 25 años, del 90 en adelante, sería tratar de tapar el sol con un dedo. ¿Y eso a qué cree usted, o sea... ¿Cuál es el origen de este sesgo político? ¿Usted cree el origen de esta ley que fue durante la dictadura de Augusto Pinochet? Bueno, habrá algunas personas sesgadas que todo lo que tenga que ver con esos 17 años lo tratan de echar abajo, cosa que es ridículo, tan ridículo como el caso de andarle cambiando el nombre, digamos, al aeropuerto, por ejemplo, lo que conocemos en estos días. Pero más allá de eso, no, tiene que ver con cuál es la lógica de una persona de izquierda frente, digamos, al combate de la delincuencia. En el combate al terrorismo propiamente tal... que todos los jueces son de izquierda. No. Yo creo que el mundo ideológico político de izquierda ejerce una fuerte presión precisamente en un sector de los tribunales de justicia, y eso es lamentable. ¿Presión que también ejerció durante la administración anterior de Sebastián Piñera, de centro derecha? Sin ninguna duda. Sí, está más vinculado, digamos, llamémoslo, con la doctrina, con el mundo académico. Yo me refiero a eso. No estoy hablando de presión indebida en ningún caso. Me refiero a que, si es que uno analiza, digamos, lo que pasa en Europa, la tendencia, digamos, a despenalizar, por ejemplo, tratan de aplicarla inmediatamente en Chile, y estamos en realidades totalmente distintas. Es cosa de escuchar los discursos de los diputados de la nueva mayoría cuando estamos frente a una ley, entre comillas, que sanciona más severamente o que le da más herramientas a los fiscales. La semana pasada nos hicimos cargo, se debatió y se votó en la sala de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que apuntaba a habilitar a los fiscales para que pudieran apelar cuando un juez de garantía declara que es impertinente una prueba. Situación concreta, por ejemplo, el caso Petronello. El caso Petronello no fue declarado delito terrorista, cosa que todos vimos, digamos, cómo se instalaba una bomba y cuál era el objetivo detrás, y existía una serie de cosas que todos manejamos, y incluso esas mismas grabaciones de video que nosotros vimos por todos los canales de televisión fueron consideradas impertinentes, es decir, que no vienen al caso, y ese fallo de un juez de garantía no se podía apelar. Nosotros presentamos un proyecto de ley para cambiar eso, algo muy razonable. No estamos diciendo que no puedan declararlo impertinente, sino que simplemente una corte de apelaciones pueda revisar esa decisión, y la nueva mayoría votó en bloque en contra, algo inentendible. Entonces, esas son las cosas que a uno hacen por terminar desconfiando de que verdaderamente este gobierno pueda combatir el terrorismo como corresponde. Diputado, y si le sumamos la historia, digamos, de los últimos 25 años, yo creo que más desconfianza nos genera. Ahora, usted dice, claro, puede haber un tema también político detrás de aplicar o no la ley antiterrorista, pero hay recomendaciones de organismos internacionales, de la ONU, que dicen que es sesgada y arbitraria. Esas recomendaciones que se hacen, ¿no son válidas? Yo no tengo ningún problema en revisar la ley tal como lo recomiendan algunas organizaciones, y en eso estamos, y para eso está el Congreso Nacional, tenemos comisiones, tenemos expertos que felices van a ir a dar su opinión, pero no digamos a priori, cuando se está desarrollando terrorismo en el país, no digamos a priori que no la vamos a aplicar, porque lo que están generando, en definitiva, es un empujón a que efectivamente se cometan más hechos que podemos catalogar como terroristas. ¿O sea, usted estaría dispuesto a modificarla? Pero ningún problema, hay ciertas cosas, todo el régimen que tiene que ver, digamos, con la protección de testigos, que tiene ciertos baches, hay una serie de cosas, digamos, que por cierto podemos revisar. Pero en ningún caso derogarla. No, en ningún caso. O sea, y de hecho la tendencia internacional en ningún caso apunta a derogar estas legislaciones, digamos, más severas para combatir el terrorismo. Ahora, usted el terrorismo está muy vigente en el mundo, eso no se quiere convencer. Preguntarle respecto a eso puntualmente. ¿Usted cree que hay actualmente terrorismo en Chile? Sin ninguna duda.
sin ninguna duda. Bueno, el mismo Ministerio del Interior con esta presentación de la querella lo está de alguna manera reafirmando, siendo que son los que lo niegan permanentemente. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos años, pensando también en un tema que vamos a conversar que tiene que ver con la situación que se está dando en la Araucanía, cuando justamente usted lo que plantea es que ahí también se debiese aplicar? ¿Qué ha pasado con el tema de la inteligencia? ¿Por qué nunca se ha logrado, por ejemplo, tener pruebas contundentes, suficientes y necesarias para hablar de que hay un organismo, de que finalmente se recibe algún tipo de financiamiento, como para decir que efectivamente en nuestro país hay organizaciones que tienen una cierta estructura que son terroristas, que finalmente lo que nunca se ha podido es efectivamente comprobar? Hace algunos años en la Cámara de Diputados tuvimos una comisión investigadora por el caso Bomba, y dentro de nuestros invitados estuvo el encargado de la agencia de inteligencia, y nos dio a entender, creo que fue secreta, digamos, la sesión, así que en términos muy generales, de que tenían conocimiento muy profundo de lo que ocurría, de cuáles eran las conexiones y qué sé yo, entonces, sin entrar al detalle. Y uno se pregunta, bueno, entonces, si se sabe todo eso por un organismo del Estado que tiene coordinación con el Ministerio del Interior, que depende del Ministerio del Interior, que me imagino tiene, digamos, comunicación también con el Ministerio Público, ¿por qué eso no se lleva a la práctica? Y una de las conclusiones es que efectivamente nuestro sistema, o uno de las patas cojas que tiene nuestro Ministerio Público y el rol de la Fiscalía, es entender que su rol es estar permanentemente generando pruebas que permitan, digamos, lograr que el juez se convenza de que acá tenemos a un delincuente, digamos, con su delito comprobado, y el caso del terrorismo, que es sí. O sea que las pruebas no logran ser lo suficientemente contundentes para poder demostrar que efectivamente hay redes de terrorismo o hay algún grupo que está organizado, pensando que eso es lo que por una parte, la Fiscalía no asume, digamos, que su rol es precisamente estar generando permanentemente pruebas, y por otro lado tenemos una legislación que le está permanentemente echando abajo o permitiendo que jueces le echen abajo las tesis que tienen o que construyen, digamos, para comprobar lo que están predisponiendo. Entonces, ahí es en donde algo está fallando, y a mi juicio tenemos que hacerle modificaciones más aún, hablando, digamos, del estándar que se pide para condenar a una persona. El estándar de la prueba es altísimo, es decir, que no le quepa absolutamente ninguna duda al tribunal de que efectivamente el delito ocurrió, de que las personas participaron, y perfectamente, digamos, teniendo las pruebas a la vista, sería muy difícil desmentirlo. Y esa es una de las problemáticas que se estaría dando en la región de la Araucanía, porque lo que ustedes sostienen, y por lo cual también van a interpelar al ministro del Interior, es que sería un error no invocar la ley antiterrorista por la situación que se está dando ahí. Pero la ley ha estado vigente en los últimos años y no hemos tenido avances sustantivos. Tampoco hay una comprobación de que efectivamente es lo que sucede. Entonces, en ese sentido, no se contradice que entregue mayores garantías, una mayor posibilidad de investigar, de avanzar, cuando no hemos visto efectos reales en los últimos años. Tiene razón, y la razón está dada porque esto no es únicamente un tema policial. Hay un tema de fondo muy profundo que hay que abordar, que se ha abordado de muy mala manera del 90 en adelante, simplemente pensando en que entregando tierra se va a solucionar el problema de la Araucanía. Es un tremendo error, cosa de meterse a la página web de la coordinadora Arauco-Mayeco para ver que el tema no es tierra, sino que es territorio, que es algo que tiene otra dimensión. Claro. Y desde ese punto de vista, por cierto, que tenemos que enfrentar la situación no solo desde la arista policial. En el pasado se ha hecho bastante más desde el punto de vista de garantizarle a las víctimas de la delincuencia potencial, víctimas, digamos, de este terrorismo y actos delictuales, de que al menos no están solos. Hoy día una persona que escucha al ministro del Interior y Seguridad Pública, que es el encargado de darnos protección a todos, de seguridad personal a todas las personas, decir que no va a aplicar la ley, lo dice a priori, le está dando una señal, dos señales, le está dando una señal a los tipos que quieren seguir con actos delictuales de conducta terrorista, y a las víctimas diciéndoles, digamos, que están en la desprotección. Y eso no me parece. Ahora, muchos consideran que esta ley es más un problema que una solución, que finalmente agrava la situación que se ha estado dando en el sur de nuestro país. Es que eso seguramente viene de las personas que no creen mucho en las penas. Yo soy un convencido que las penas sirven para prevenir delitos. Principalmente para prevenir delitos. Pero, diputado, vuelvo a lo que hablábamos recientemente. Si estas penas han estado en ejercicio y ha estado esta posibilidad, ¿por qué no se ha avanzado? ¿Por qué el conflicto sigue? Y por qué además también la violencia ha ido en escalada. Finalmente, en los últimos años cada vez hay una situación más compleja, pensando en que si esta ley tuviese la posibilidad efectiva de avanzar,
¿podríamos haber tenido algún tipo de mejora o darle mayor tranquilidad a quienes plantean ustedes que han sido víctimas de esta situación? La policía dice que no son más de 200 las personas revolucionarias violentas, digamos, en la zona. 200 únicamente, perfectamente identificadas. Y si nosotros, o si es que el Ministerio Público tuviera todas las herramientas sobre la mesa y tuviera también la participación de un actor tan importante como es el gobierno de turno, yo no tengo ninguna duda que a cada una de esas distintas personas se les podría comprar un delito y ponerlos tras las rejas. Y con eso, por cierto, que se controla de una buena manera los actos terroristas. Te lo pongo de otra manera. Caso Bomba. Durante los 3 años que duró el caso Bomba, en términos macro, bajaron sustantivamente la comisión de ese tipo de delitos, es decir, de la instalación de artefactos explosivos. Y una vez, digamos, que se terminó con el juicio, salieron todos absueltos, quedó la fiscalía, digamos, muy en entredicho porque no fueron capaces de comprobar lo que habían sostenido durante 3 años y con todo lo que nos acordamos. Bueno, volvió, digamos, la lógica, volvió y hoy día tenemos ya varios atentados. El del metro es el más bullado porque se aplicó la ley, porque pasa en Santiago, cosa que también da un poco genera molestia, digamos, porque las cosas que están ocurriendo 3 regiones más al sur o 4 regiones más al sur, como que no nos importaran. Acá se pone, digamos, una bomba en un carro del metro y inmediatamente, digamos, el país se paraliza, cosa que es buena, pero me gustaría que pasaran todos los casos. Diputado, avancemos un poco en el tema de la interpelación. Ya hemos entrado un poco en algunas de las aristas que podrían ser parte de lo que se va a realizar el día 24 de julio. Pero en específico, muchos plantean de que aquí lo que se busca es más bien cuestionar lo que ha sido el rol del intendente de la Araucanía y esta como agenda propia a la cual se ha llamado, más que lo que ha hecho el propio ministro del Interior. El interpelado es el ministro del Interior. Y eso hay que tenerlo bien claro. Y en lo personal, yo le asigno responsabilidad a él de lo que está pasando, particularmente con un vocero, digamos, tan relevante y un actor tan importante del gobierno en el lugar, que es nada menos que el intendente. Cuando el intendente dice y hace un llamado, digamos, a mirar con una suerte de envidia y con odio a quienes tienen, digamos, metros cuadrados adicionales que los que están al lado, la verdad es que con eso obviamente está generando un clima que no favorece en nada la ansiada paz que todos buscamos en la zona. Si es que a eso le sumamos esta visita que se le hace al asesino de la familia o de los ancianos Lusinger, por cierto que eso va generando, digamos, una situación de malestar muy profundo y al mismo tiempo uno dice, porque uno de repente podría decir, bueno, quizás una estrategia que él tiene para lograr de alguna manera entrar, digamos, en diálogo con las personas más violentistas o más radicales, pero esa estrategia también tiene que recoger la visión de las víctimas. Y esa estrategia también tiene que recoger la visión de no solo la gente de la Araucanía, sino que del resto de los chilenos que miramos impávidos lo que está pasando y con mucha impotencia, porque el Estado cree, digamos, que simplemente otorgando tierra y correteando a la gente que ha construido, digamos, su vida o su actividad laboral en el mundo agrícola durante muchos años y muchas generaciones, y a ellos se les termina apuntando con el dedo y diciéndoles que si es que no venden a la fuerza sus terrenos para poder entregarlos a la gente, digamos, que está por la fuerza demandándolo. Entonces eso, al final, el resto de Chile, y lo digo como un diputado de la quinta región, también se opina y da rabia y molestia. Entonces uno se cuestiona que lo esté haciendo bien el intendente. Ahora, desde la nueva mayoría dicen que esto más bien es un show mediático y que lo que se busca acá es obviamente abusar de una herramienta, porque estaría la posibilidad de acusar constitucionalmente al intendente si finalmente es lo que genera mayor tipo de molestia a su actuar, conduciendo un poco la política del gobierno de la Araucanía. Bueno, pero es que no me imagino otra cosa que diga, pues no van a decir que está bien interpelado, que corresponde, que lo ha hecho pésimo el jefe de gabinete. Nosotros creemos, digamos, que hay que ir paso a paso. Yo no creo que haya antecedentes suficientes para hacer un juicio político cuando llevamos 3 meses. Pero sí ¿No es un poco lo mismo la interpelación? No, para nada, porque la lógica de la interpelación, como lo plantea la Constitución, es precisamente para llevar a un ministro de Estado que se prepare, digamos, con un cuestionario que uno le entrega a priori, que ya está en poder del ministro, y para que responda a las preguntas que le vamos a hacer, en este caso el diputado Edwards. Y es muy distinto a decir, mire, yo creo que usted faltó, digamos, a la Constitución por tal, tal y tal. Eso es muy distinto. Y imagínense, el resultado de una acusación constitucional es nada menos que la destitución y la inhabilitación
elegibilidad, digamos, para ejercer el cargo o cargos Sí, claro. públicos en el futuro. Entonces, por cierto que uno tiene que medirse en cuáles son las herramientas que está utilizando. Ahora, hay una arista adicional. Nosotros creemos de que en Chile la tendencia en general es a pensar que cuando se está interpelando, necesariamente, digamos, se está tratando de destituir a una persona. Simplemente lo No, que no se se está... tiene esa facultad. No tenemos esa facultad, es simplemente para escuchar, pero la gente, la opinión pública, sí. lo asimila mucho. Piensa que es sentarlo inmediatamente en el banquillo de los acusados. No es así. Lo que nosotros queremos es que se comprometa con hechos concretos, reales. ¿Qué es lo que le va a decir, digamos, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde están todos los representantes del pueblo chileno? ¿Qué es lo que le va a decir directamente a los vecinos y a las cientos de víctimas y potenciales víctimas que hay en la Araucanía respecto de lo que va a ser el gobierno en el futuro? ¿Cómo se va a implementar el plan de seguridad en la Araucanía? Y, por cierto, digamos, otras aristas que también Diputado, están relacionadas con su trabajo. Solo para finalizar, algunos dicen que esto podría tener un cierto efecto boomerang, porque eventualmente la preparación que está haciendo el ministro es justamente también hacer alusión a lo sucedido en el tema de la Araucanía en la administración pasada. Pensando también un poco en lo que sucedió con la interpelación a la ministra de Vivienda, lo cual ni siquiera la propia alianza dejó muy conformes a todos. Bueno, yo le voy a dar una recomendación al ministro, todavía tiene tiempo, porque la interpelación es el 24 de julio, si mal no recuerdo, Sí. y la verdad es que si es que va a pensar toda su respuesta mirando el pasado, no vamos a avanzar mucho. Lo que vamos a buscar es precisamente compromisos de futuro. Y él está ejerciendo el cargo hoy día. Se puede pronunciar sobre lo que hicieron los ministros anteriores, los ministros de Interior anteriores, podría pasar revista por los 4 años del gobierno del presidente Piñera, y también por los 20 años de ministros del Interior de la Concertación, porque la situación, digamos, en términos generales se mantiene, digamos, intacta. Entonces, desde ese punto de vista, yo le recomiendo que pensemos cómo vamos solucionando el problema, más que escudarse, digamos, en que esto se arrastra desde hace tiempo. Diputado Osquilla, gracias por acompañarnos acá en CNN Chile. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos al corte y ya volvemos.